investigador de CONICET y experto en agujeros negros, ¿no? Es uno de los temas en los que trabajo con más ahínco, digamos. Con más ahínco. Bueno, pero empezamos por el principio. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, los agujeros negros son astros que tienen en su superficie un campo gravitatorio muy intenso, muy fuerte, tan intenso que impide que la luz escape. O sea, la luz sería la máxima velocidad que cualquier tipo de información o radiación, cualquier ente material o inmaterial, pero que lleve información, puede alcanzar según la teoría de la relatividad. Así que si nada puede escapar de su superficie, por el campo gravitatorio en la superficie de estos astros es tan intenso, nada puede hacerlo. Entonces todo lo que está en su interior queda causalmente desconectado del exterior. En particular se vuelve totalmente oscuro, porque la luz no puede dejarlos. Se suele decir erróneamente que son astros muy densos. Algunos de ellos son muy densos, los que tienen masas no muy grandes para escalas astrofísicas, por ejemplo los que tienen 10 veces la masa del Sol, que no es mucha masa para un agujero negro, son extremadamente densos. Pero los agujeros negros que están, por ejemplo, en los centros galácticos son muy poco densos, incluso menos densos que el agua, algunos de ellos. ¿En nuestra galaxia, en el centro, hay un agujero negro? En nuestra galaxia y en el centro hay un agujero negro que tiene una masa de más o menos 4 millones de masas solares, o sea, 4 millones de veces la masa del Sol. Pero también hay otros agujeros negros en la galaxia que ocupan lugares que ocupan estrellas, son como estrellas en ese sentido. No emiten luz, pero tienen las mismas masas que las estrellas, 5 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol. Y muchas veces las estrellas al morir, digamos, al explotar, se transforman después en un agujero negro. En efecto, la genealogía de un agujero negro es esa, hasta donde entendemos es la única. Hoy hay discusiones sobre si hay también agujeros negros primordiales o no, que existen desde el origen del universo, pero hasta donde sabemos los agujeros negros se gestan a partir de la muerte de algunas estrellas, no de cualquiera, pero de algunas estrellas, luego de colapsar gravitatoriamente entre esa competencia entre su propia gravedad y la presión nuclear que las estrellas hacen para resistirse a ese colapsar. Depende de la masa, si hay suficiente masa, una cierta masa crítica, que es más o menos 3 veces la masa del Sol, ganan esa competencia la gravedad y la estrella colapsa gravitatoriamente y forma un agujero negro. Y antes de esta imagen, de la cual ya queremos hablar, pero ¿cuál era la evidencia que teníamos de que existían estos agujeros negros? Bueno, desde principios de la década del 70 había evidencia indirecta que tenía que ver con ciertas radiaciones que se veían, que en realidad uno infería que el único fenómeno físico que se creía que podía dar origen a tal radiación eran agujeros negros. Uno no veía directamente, ahora podemos discutir qué quiere decir ver algo que por definición es invisible, pero no veía directamente su silueta ni el comportamiento de estrellas en torno a ellos como hoy vemos, pero se veía cierta radiación que venía de algunas regiones de la galaxia y que la única forma de explicarlo era que fuese un agujero negro lo que lo generaba. Eso fue en los 70, 80, experiencias un poco más directas pero aún indirectas en los 90, pero por ejemplo en 2006 se dio a conocer una película que tardó 16 años en ser tomada, porque en realidad es una secuencia de un montón de fotografías a lo largo de 16 años del centro galáctico, en el cual uno puede reconstruir la órbita de estrellas en torno al centro galáctico, que queda en la constelación de Sagitario, y uno ve en efecto estrellas girando en torno a un lugar donde del cual no se ve nada, claro. Pero tiene que haber algo, porque algo genera ese campo gravitatorio e incluso puede inferir qué masa puede tener debido a la velocidad que toman las estrellas en ese orbitar. Y entonces eso es una evidencia más directa. Y en abril del 2019, hace menos de un año, se dio a conocer una película, una fotografía tomada en abril del 2017, 2 años antes, que es directamente se puede decir lo más cercano a una fotografía que uno tiene de un agujero negro. ¿Qué es ese agujero negro? ¿Dónde está? Ese agujero negro es un agujero negro muy grande, pero que está extremadamente lejos, o sea que la amplitud angular para ver esa imagen es muy pequeña. Ahora hablamos de cuán pequeña es, si quieren. Es un agujero negro que queda en el centro de una galaxia que se llama Messier 87, la galaxia. El agujero negro tiene un nombre parecido, es Messier 87 estrella, para referir a que se habla del agujero negro que está en el centro. Es un agujero negro que tiene miles de millones de veces la masa del Sol, y se encuentra a 50 y tantos millones de años luz de nosotros. Wow. Es una galaxia lejana. Claro. Es un agujero negro que es 2000 veces más pesado, grosso modo, que el que está en el centro de nuestra galaxia, pero también está 2000 veces más lejos. Entonces, ver uno o ver el otro es igualmente difícil. Claro. Y tan difícil como ver una manzana en la superficie lunar. Esa es más o menos la resolución angular. Ah, qué buena analogía. O para alguien que sea más afecto a lo microscópico es extender el dedo 1 metro y ver un átomo de nuestro dedo a 1 metro de distancia. Esa es la resolución angular que se necesita para ver a ese astro, que si bien no es pequeño, más o menos mide el orden de magnitud de nuestro sistema solar, pero se encuentra a 53 millones de años luz. Entonces, el tamaño de nuestro sistema solar no es mucho a escalas
intergalácticas, empalidece al lado de la distancia que nos separa de esa galaxia. Wow. Esta dificultad un poco explica por qué esta imagen se tomó entre tantos laboratorios de todas partes del mundo. Claro, si no me equivoco, hubo 8 observatorios que al mismo tiempo apuntaron al mismo lugar del cielo, ¿no? Para tomar esa foto. Sí, el problema es el siguiente. Uno puede decir, bueno, para ver algo de resolución angular tan pequeño, no alcanza con pulir mejor tu telescopio o tu radiotelescopio en este caso, porque hay una dificultad, un borroneo inherente al hecho de que la luz es una onda y no a cuán bueno es tu telescopio. Claro. Es decir, por mejor que sea tu telescopio, por la mera naturaleza ondulatoria de la luz va a generar un borroneo. Ahora bien, la única forma de resolver eso es tener un telescopio más grande. Entonces, si uno calcula, teniendo en cuenta la longitud de onda en la que se observa que en realidad no es en el visible, sino en radiofrecuencia, se observa este objeto y uno calcula qué tamaño tendría que tener el telescopio, resulta que tiene que tener el tamaño del planeta Tierra. Claro. Eso no es una mala noticia porque es grande, es una buena noticia porque al menos tenemos espacio. Si fuera más grande, bien podría haber pasado que este objeto estuviese 1000 veces más lejos y no teníamos planeta para emplazar las cosas. Entonces, Shep Doeleman y otra gente, un gran equipo, pero él es el director, Shepard Doeleman, se dio cuenta de que lo que podía hacer es hacer que muchos radiotelescopios de la Tierra trabajasen en tándem para formar un gran radiotelescopio. Y como bien dicen ustedes, hay uno que está en Hawái, uno que está en el polo sur, los de Atacama, que son muchos radiotelescopios, que yo diría la parte más... Bueno, todos son importantes porque con ninguno de ellos solo puedes hacer nada. Claro. Hay en Europa, hay en California, ahora hay uno en Groenlandia, y creo que no estaba funcionando cuando tomaron la imagen de 2017, pero todos ellos juntos forman protoimágenes que luego combinadas forman un gran radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Es un telescopio virtual, si querés. Claro. Y a mí me gusta cuando vos en tus charlas hablas del tiempo, de qué pasa con el tiempo en el horizonte de sucesos de un agujero negro. Sí, así como, digamos, desde la teoría de la relatividad general, sabemos desde hace más de 100 años que Einstein nos explica cómo entender la interacción gravitatoria ya no en términos de una fuerza newtoniana, sino en términos de la curvatura del espacio mismo, o sea, del espacio y del tiempo, el escenario en el cual transcurren los fenómenos físicos. Es decir, por eso se suele decir que la teoría de la relatividad es la teoría de la relatividad general de 1915, es la teoría que muestra que el entramado espacio-temporal se vuelve dinámico. Uno entiende ahora como que, por ejemplo, cuando un astro le hace girar en torno a él a otro, un satélite, pongamos la Tierra y la Luna, no es porque actúe una fuerza en el sentido newtoniano entre ellos, sino porque el astro gravitante, por caso la Tierra, curva el espacio y la Luna deflecta su trayectoria por ceñir su trayectoria a esa curvatura. Claro. Ahora bien, en la teoría de la relatividad general, el espacio y el tiempo tienen un papel inescindible, o sea, entran en las ecuaciones de una manera tal que es difícil separarlos, es imposible separarlos, así que así como la gravedad deforma el espacio, deforma también el tiempo. Y la deformación del espacio es esta que cuento, no es exactamente así, pero grosso modo es eso. La del tiempo es un poco más sutil, tiene que ver con que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitatorio es más intenso. Es decir, por ejemplo, en el piso de este estudio, el campo gravitatorio es más intenso que en el techo porque está más cerca del centro de la Tierra. Y en efecto, si uno pudiese medir esa diferencia, vería que un reloj en el piso atrasa respecto al del techo. En este caso sería una 1000 millonésima de segundo por cada año. Sí. Pero en el caso donde los campos gravitatorios son muy grandes, o mejor dicho, los gradientes de campos gravitatorios son muy grandes, esa diferencia es muy notable. Tan notable es en el caso de un agujero negro, donde el campo gravitatorio no es como el de la Tierra, sino muy, muy intenso, que el tiempo literalmente en la superficie se detiene. Es decir, teniendo en cuenta que hay agujeros negros en el centro de nuestra galaxia, uno puede decir que en el centro de la Vía Láctea el tiempo se encuentra detenido en algún lado. O sea, claro, llevas un reloj y se frena en la superficie. Si llevas un reloj, vos no lo vas a ver frenado, pero voy a ver yo tu reloj si vos estás allá frenado. Ah, vos no lo ves frenado. ¿Por qué esa es mi pregunta? No, porque el tiempo, cuando uno dice el tiempo pasa más lento respecto a una región donde el campo gravitatorio es más débil. Entonces vos estás en ese lugar y respecto a mi tiempo, tu tiempo pasa más lento. Así como mi tiempo respecto a vos va a pasar más rápido. Pero no porque tu reloj se estropee. Tu reloj para vos va a pasar a una velocidad estándar porque tu reloj biológico también. Entonces esto resuelve mi duda, porque yo tengo una duda que es donde la parte donde la gente dice esto físico conviene lo que comieron, porque es una conversación rarísima. Pero, porque yo cuando vi que vos decías esto de que el tiempo se detiene en la superficie del agujero negro,
y a su vez vi que vos estudiabas la temperatura de los agujeros negros. Dije, pará, ¿cómo un agujero negro? El tiempo se detiene, o sea que no hay movimiento, y para mí la temperatura está asociada al movimiento. ¿Cómo puede ser que tenga temperatura si no hay movimiento? Pero por lo que vos me decís, sí hay movimiento en principio. Bueno, la razón por la que los agujeros negros tienen temperatura es por un fenómeno relacionado con la mecánica cuántica, de lo que pasa en su más íntima cercanía. O sea, de adentro no sabemos, pero del horizonte ese se puede estimar. Muy cerca del horizonte de los agujeros negros se crean pares de partículas y antipartículas del vacío. Esos son fenómenos que ocurren todo el tiempo. El vacío, según la mecánica cuántica, es un fluctuar de partículas y antipartículas que se crean y se aniquilan constantemente. Pero cerca de un agujero negro, ese crearse y aniquilarse se puede ver entorpecido, porque si la antipartícula entró al horizonte de eventos, adentro del agujero negro, ya no puede salir, por lo que decía antes. Entonces la partícula que se creó queda huérfana y sale despedida hacia afuera. Como efecto resultante, un observador lejano lo que ve es ese flujo de partículas que vienen, porque su antipartícula, su par, cayó dentro del agujero negro. Entonces lo que ves como resultado es un ente incandescente con una dada temperatura que es extremadamente pequeña, como mucho puede ser un 0,1 microkelvin, o sea, casi el cero. Casi nada, mucho menor que la temperatura promedio del universo, que es más o menos 2, tantos Kelvin. Pero es extremadamente frío, pero es no nulo. Es decir, hay una pequeña radiación que se conoce como radiación de Hawking, porque fue Stephen Hawking quien se dio cuenta de esto en 1974. ¿Y vos cómo estudias la temperatura del agujero negro? ¿Qué técnicas utilizas? Bueno, así como los agujeros negros tienen temperatura, tienen otras propiedades térmicas relacionadas con las que uno estudia en termodinámica, la entropía, la energía libre. La entropía es una medida del desorden. Eso se puede pensar como una medida de cuán desordenado está un sistema. Está relacionado también con cuánta información hay en ese sistema. Hay varias maneras de pensar la entropía, pero es correcto lo que decís. Así como tienen temperatura y tienen energía, porque tienen una masa, y según la teoría de la relatividad, la masa y la energía son dos caras de la misma moneda, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos cuerpos tienen entropía. Ahora, uno entiende la entropía de un vaso de agua entendiendo como cuántas configuraciones las moléculas pueden tomar que sean compatibles con lo que yo veo macroscópicamente, pero si uno quiere explicar microscópicamente un agujero, la temperatura o la entropía de un agujero negro, tiene un problema, porque para el agua uno tiene una teoría microscópica, que es la teoría molecular que explica el agua. Claro, que yo decía para un agujero negro asocia temperatura a movimiento de las partículas. Exactamente. ¿Cómo explico yo la de un agujero negro? Para eso necesito una descripción microscópica de la gravedad. Necesito una teoría que combine la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Porque necesito una descripción microscópica de entes fundamentales en una región donde el campo gravitatorio es muy intenso, donde los efectos relativistas son Está intensos. justo ahí donde se mezcla todo. Exactamente. Entonces, en eso trabajamos muchos de nosotros, que es básicamente entender una teoría que sea compatible tanto con la física microscópica, la mecánica cuántica, y la física relativista que tiene que Gastón, aparece. el placer que siento al escucharte me remite un poco a mis épocas de adolescencia, cuando decidí ser físico y leía libros de divulgación de los grandes divulgadores y hablaban de estas cosas y a mí me fascinaba de tal forma que creo que eso me llevó a la física, y escucharte hablar me remite un poco a esa sensación que tuve. Que bueno, después la vida te va llevando un poco por otros caminos y terminé no estudiando cosmología, ni agujeros negros, ni el espacio, sino porque es eso, ¿no? Es el problema de la física ahora, tratar de ver cómo se une la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad y tratar de explicar todo. Sí, yo creo que hay muchas preguntas abiertas en física, no tantas como los físicos les gusta decir, pero esa es una y quizá la más importante. Sí. Gastón, para cerrar, porque ya tenemos que cerrar, pero no me gustaría cerrar sin algo un poco más personal. ¿Qué sentiste con la foto esa? ¿Fue un momento especial para vos después de tantos años de investigación ver esa foto? ¿Te produjo algo? Bueno, o más bien dijiste, bueno, obvio que se iba a ver, si no, Dios se equivocaba? Es como uno va termalizando cuando sabe que esa foto está por salir. Yo conocía a la gente que trabajaba en el proyecto y estaba el rumor, y yo sabía qué problemas tenían, se quemó tal cosa. Bueno. Estábamos esperando que esa foto saliese en los años venideros, pero si me preguntabas hace 10 años, estaba el rumor de que en los próximos 10 años, con el advenimiento de mejoras en los telescopios, yo no lo creía mucho. Pero en los últimos años quedaba claro que esa foto ya iba a estar ahí, pero hasta el día anterior, por ejemplo, a la fotografía no se sabía cuál de los dos agujeros negros que se pueden observar se habían observado. Si el del centro de nuestra galaxia o el de Messier 87, que fue el que observaron. ¿Se intentó observar el nuestro? Sí, porque sería, en cuanto a resolución angular, sería parecido. El problema que tiene ese es que como es más pequeño,
la imagen es más variable, porque las cosas que le pasan a él cambian más rápido. ¿Y no hay mucha interferencia al estar como cerca de nuestra galaxia? Sí, pero en el otro caso también hay que tener, por eso se mide en tal frecuencia. Es una muy buena pregunta, porque no podés verlo en cualquier frecuencia, porque claro, está en el centro de nuestra galaxia, es como hay un montón de cosas entre él y nosotros, o sea que esa es una de las dificultades. Bueno, pero ¿te emocionó o no te emocionó? Sacale la emoción. Sí, claro. La verdad que me sorprendió más que emocionado, no sé si me emociona o qué sé yo, cada uno se emociona con lo que quiere, pero me sorprendió mucho y es genial poder ver uno de estos objetos y poder sobre todo comprobar que su forma es compatible con las ecuaciones de Einstein, porque si bien las ecuaciones de Einstein han sido comprobadas experimentalmente muchas veces, desde la década del 10 del siglo XX y muchas veces, hay un contenido importante en entender que son las mismas leyes las que rigen la física en el centro de una galaxia que queda 50 millones de años luz de acá. Comprobar la física, la relatividad general a escalas relativamente pequeñas, a semejantes distancias, yo creo que eso es mucho más importante que la foto per se. Bueno, a mí me emocionó mucho tu charla. Sí, muchas a mí también. A mí es el tipo de cosas que me atrajo a la física. Me parece que es una mezcla de ciencia y arte, poesía. Cuando te escucho hablar me parece fascinante. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga